buscar el apunte. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Edu, se escucha Sí. perfecto. Sí. Bueno, quedamos acá. Ahora vamos a ver una lista. A ver, una lista de clientes ordenados por antigüedad. ¿Sí? Bueno, si yo necesito saber el momento, o sea, perdón, al hablar de antigüedad, estamos hablando de tiempo, ¿sí? El momento en el cual inició un alquiler. Entonces, nosotros lo venimos manejando. A ver, el alquiler, ¿se acuerda que teníamos el atributo inicio, en el cual cuando creábamos el alquiler, lo que hacíamos era asignarle un valor de un tipo timestamp al momento que se crea el alquiler? Entonces podemos usar esta información para poder obtener ese requerimiento, ¿sí? Que es la cantidad de clientes ordenados por antigüedad. Bien, entonces, vamos a administración. Nosotros utilizamos bastante el concepto de lista de clientes, ¿no? Clientes que han alquilado, que ya no lo hacen, cocheras usadas por un cliente, pagos realizados por un cliente, lista de clientes morosos y bueno. Entonces, hay mucha cosa asociada con los clientes, solamente que en algunos casos se pide por algún atributo como tiempo, que en nuestro caso y de acuerdo a este modelo está asociado con los alquileres. Entonces, si yo quiero una lista, en este caso hablo de total, de todos los clientes, lo que voy a hacer es armar una lista y me voy a fijar justamente el dato que tengo en administración son cocheras, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, como se hace siempre, es recorrer las cocheras, lista de clientes, vamos a llamarlo self, perdón, vamos a llamarlo lista de clientes, y aquí vemos qué necesito. Vamos a poner una lista primero acá, vacía, recorro la cochera, entonces, para cada una de las cocheras tengo que pedirle la lista de clientes, ¿sí? Entonces, esto implica un diálogo, digamos, con el tipo de datos cochera, desde administración. Entonces, si yo le estoy pidiendo la lista de clientes eh, de la cochera, o a cada cochera, tengo que ver qué tengo en cochera para poder responder a ese requerimiento. Entonces, la cochera tiene los alquileres, ¿sí? Y en los alquileres tengo el cliente y la fecha de inicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
El orden lo vemos después. Simplemente vamos a tomar los clientes, todos, no voy a hacer diferencia clientes que ya actualmente no son clientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a tomar, a ver, clientes, vamos a hacer así. Bueno, acá puedo hacer método o puedo hacer una propiedad. ¿Sí? Vamos a ver si existe esto en cochera. ¿Qué tengo en cochera? ¿Sí? Acuérdense siempre de revisar qué tienen hecho hasta el momento para de esa manera poder aprovechar lo hecho o en su defecto, si hay algo que está hecho y que no se ajusta perfectamente a la necesidad, en algunos casos se pueden ir modificando. Clientes autorizados, retirar móvil, lista de clientes. Fíjense, acá tengo la lista de clientes, ¿sí? Que me devuelve una lista. Entonces, aquí aproveché justamente algo que ya estaba hecho. Entonces vengo y le pido la lista de clientes, que lo tengo declarado, si ustedes se fijan, como un método. Lista de clientes. Eso me devuelve una lista, o sea, por lo tanto, es un iterable. Y si es un iterable, yo puedo meterlo dentro de un for. Entonces, por cada cliente que tengo aquí, voy a agregarlo a la lista de clientes que tengo vacía. ¿Sí? Listo. Cuando terminé el for para esta lista de clientes, va a pasar a la siguiente cochera y va a volver a empezar de nuevo con los clientes de esa cochera. Cuando terminamos, vamos a estar aquí y aquí lo que tenemos que hacer es ordenar la lista. Pero ¿cómo? ¿Cómo ordenamos la lista? Y acá es en donde tenemos que ver justamente el criterio que vamos a usar en este caso, porque una cosa es ordenar una lista de clientes por orden alfabético. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido el EQ como el ID? Entonces, acá se me complica porque yo necesito justamente ordenado por otro criterio. ¿Sí? Acá yo tengo, en este punto yo tengo la lista de clientes total, ¿sí? Y yo lo puedo ordenar con sort. El tema es que si yo llamo al método sort de la lista, él va a invocar justamente al método, cualquiera de las funciones especiales que tenga declaradas sobre el tipo de dato, en este caso, EQ, ¿sí? Bueno, yo puedo definir otro método que también es un método especial, que se llama left down. A ver, permítame buscar porque no me acuerdo bien cómo se llamaba. EQ, left down creo que era. A ver qué mentira acá. Equal, not equal, less than y greater than. O sea, acá tenemos menor que o mayor que. Son las funciones que yo tengo que definir para poder, acá en este caso voy a poner less than, self otro. Y en este caso simplemente voy a retornar no el ID, sino que acá estamos, a ver, aguarden un segundito, que esto no es lo que necesito. Ordenado por antigüedad. Entonces, no me sirve esto.
porque la antigüedad me da el alquiler, no me da el cliente. ¿Se entiende? Pero bueno, ahora arreglamos eso. Pero esto acá es lo que tengo que definir en el caso de si yo necesito que el tipo de datos, en este caso cliente, participe en un proceso de ordenamiento, ¿sí? Como llamar un método sort dentro de una lista que está poblada por este tipo de datos, ¿sí? Me fui porque esto no es lo que necesito. Yo lo que necesito es justamente ordenado por esto. Alquileres ordenados por esto. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, no va a funcionar esto acá. Yo necesito los alquileres y de cada alquiler, una vez que están ordenados, le solicito al cliente. Así va a tener que ser. ¿Sí? Acá le voy a decir cochera y acá cochera me va a tener que proveer alquileres. ¿Sí? Y lo podemos definir a los alquileres como una propiedad, a ver si tengo habilitada, disponibles, ocupados, no tengo nada. Alquileres es directamente, lo meto como una propiedad aquí, ¿sí? Y acá lo estoy definiendo como una propiedad de cochera. O sea, me trae la lista de alquileres. Por cada uno de esos alquileres, le voy a agregar a la lista de alquileres, ¿sí? Bien, ¿qué pasó aquí? Yo lo que necesito es el criterio de ordenamiento que lo tengo en el tipo de dato alquiler, no cliente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son los clientes que tienen mayor antigüedad. Ese es ese es el tema. Bueno, vamos a ver entonces. Una vez que termine de poblar la lista de alquileres, sí puedo definir alquileres, lista de alquileres, punto. Y acá veamos qué podemos hacer, ¿sí? Sobre la lista. ¿Ah? Fíjense que la lista me ordena en orden ascendente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a qué? El criterio lo tenemos que definir nosotros. Ahora, esta lista está poblada de objetos alquileres. El método sort lo que va a hacer es llamar a una función especial, que era la que yo les mostraba en cliente, que son funciones mágicas, le llaman acá. Y acá le digo retorno, no el ID, sino el self inicio. Order, perdón, otro vamos a poner acá. Es justamente del mismo tipo, por lo tanto yo tengo inicio, le tengo que pedir la propiedad inicio al otro, pero me va a devolver verdadero o falso, de acuerdo a este criterio. ¿Sí? Entonces, eh, es lo que va a llamar a la función sort para poder resolver el ordenamiento perdón, en esta lista que está poblada por objetos alquiler. Como lo hace en orden ascendente, va a ir de la fecha más vieja a la fecha más nueva. ¿Mm? Bueno, veamos si eso es cierto. Bueno, yo no tengo muchos alquileres, acá voy a tener que crear alquileres. Déjame ver dónde está la clase. Bien, bien.
Bueno, acá está ordenado. Acá lo que podemos hacer es retorno a la lista de alquileres ordenada directamente. Entonces, puedo retornar la lista o puedo mostrar la lista. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con el criterio de que en administración prácticamente se resuelve. Bueno, primero ordeno por alquiler, lista de alquileres, alquiler cliente, ¿sí? Imprimo, pero le pido al alquiler que me imprima el cliente. Me va a devolver un objeto cliente. Y print, cuando va a imprimir, lo que va a intentar imprimir es un objeto de este tipo, cliente, que es lo que me debería retornar alquiler. Vamos a ver si alquiler me devuelve el cliente. Acá está. ¿Ven? Me devuelve self cliente. Como es del tipo cliente, yo tengo que ver si cliente sabe mostrarse o visualizarse. Que acá veo que no está, pero como el cliente es un super tipo de empleado, perdón, no, de persona o empresa, vemos que empresa tiene el STR y persona también tiene el STR. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver si eso funciona. Vamos a hacer un print acá. eh, lista de clientes. Y acá le llamo admin, lista de clientes, y no le paso nada. A ver, de lista de clientes. Vamos a ver qué muestra esto. Bueno, lista de clientes non es false to a la pucha. Ah, esta seguramente está llamando, tiene un argumento posicional. Estoy llamando a otra. A ver, veamos acá. Ah, acá tengo definido. Bien, bueno, seguir sobrecargando esta lista va a ser una locura. Entonces, vamos a poner la lista de clientes por antigüedad. ¿Sí? Y es lo que voy a usar en este caso. Bien, acá ya me dio otro error. Por antigüedad, en la línea 154, sort, inicio. Alquiler no tiene... Ah, claro, me olvidé de definir el atributo inicio para alquiler. Claro, porque yo le hago intervenir en este acá y le estoy pidiendo el atributo inicio. Me olvidé de hacer eso. Entonces, con un decorador, property, inicio, retorno, inicio. Bueno, ¿cómo que no tiene el atributo? Este cliente por antigüedad. Ah, acá está, perdón. Bueno, vamos a hacer un análisis, pero a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a comentar un poquito esto porque aquí nuevo alquiler, alquiler registrado, alquiler, lista de clientes, acá está. ¿Ven? Bueno, debería ir, fíjense qué lista, desde Holtrand, Castro
todo limpio y todo limpio. Vamos a ver por qué. Repite. Bueno, todo limpio tiene repetido porque están varias cocheras. Ahora vamos a ver cómo solucionamos eso. Y el orden en el cual yo creo el cliente es este. Este es el orden en que creo los clientes, ¿sí? Pero acuérdense que que el criterio de ordenamiento que estoy usando acá son los clientes más viejos a los más nuevos. ¿Cuál fue el que primero hizo un alquiler? Acá tengo, José Castro, ¿sí? A ver, y me trajo Joltrán Luis. ¿Por qué? Primero empezó José Castro. A ver, ¿dónde están los alquileres? Administración, agregar cocheras disponibles, cantidad de lugares ocupados. Esto. Bien, acá creo los móviles. Acá tengo un alquiler, después tengo otro alquiler y acá tengo dos más. Bueno, y me trae Luis Holtrán primero. ¿Por qué es eso? No tengo idea. El alquiler debería estar tomando el timestamp, ¿sí? O es una cuestión del orden. Castro después. Claro. Para mí está en el orden en el que recorre las cocheras, pero no debería incidir ahí. A ver. ¿Ven que acá cambió? Coltrán todo limpio, Castro todo limpio. Bueno, en teoría está ordenando, pero mal. Lista de alquileres, sort. Bueno, acá lo que puedo hacer es, como es lista de alquileres, ven que yo no tengo forma de controlar si el cliente ya está. Pero bueno, eso vamos a agregar después otro control para eso. Lista de alquileres aquí, ordena y utiliza, se supone que utiliza este criterio que es left down, ¿sí? Si este inicio es menor, estoy ordenando entonces que el inicio del otro, entonces le devuelve verdadero a la función sort. Bueno, ahora habría que ver en qué orden. Sort ordena la lista. Bueno, ¿qué devuelve? Sort devuelve. A ver, espera un momentito. Sort ordena la lista y retorna none. El ordenamiento es en el lugar. ¿Sí? La lista es modificada y estable. ¿Sí? Bien, entonces, está bien esto. Yo pensé que no modificaba la lista, pero evidentemente modifica la lista. Y aquí tengo que ver el por qué. Bueno, voy a ver, después voy a ver por qué razón no me está devolviendo bien. Acá fíjense que me duele Castro. Después Coltrán, evidentemente depende de cómo recorre la lista de cocheras. Bueno, eso tendré que ver después. Pero en definitiva, esta es la lista de clientes, en la cual yo utilizo determinado criterio. Acá tengo que ver por qué me está ordenando mal, ¿sí?
Bueno, veamos entonces el más antiguo primer lista, clientes que han alquilado que ya no lo hacen. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver entonces. Vamos a ver lista de clientes. Aquí podríamos usar este ordenado por antigüedad, pero bueno. ¿Ven esto acá? Pero acá yo siento que me voy a complicar demasiado. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer lista de clientes o de ex clientes. Entonces, simplemente le defino aquí. Y aquí lo que voy a tener que hacer es algo parecido a esto, pero en la lista de clientes voy a traer solamente acá, voy a traer solamente la lista de alquileres cuyo valor de fin sea distinto a none. ¿Sí? Entonces, y acá sí traigo clientes. Así que bueno, vamos a ver. Lista de alquileres. La forma que como obtengo los clientes es a través de los alquileres. ¿Sí? Entonces, aquí hago lo propio. Si alquiler, acá le voy a preguntar al alquiler si está activo, o mejor dicho, si el alquiler está inactivo. Como yo sé, ha finalizado, una cosa así. A ver si tengo algo en el alquiler que me dé esa información. Inicio, está vigente. Acá está. ¿Ven? Me devuelve vigente. ¿Ven esto? Entonces, puedo utilizar esta propiedad, en realidad este método, preguntarle al alquiler si está vigente. Entonces, por el no. Si el alquiler está vigente, pero en realidad por el no. Entonces sí le agrego a la lista de alquileres. ¿Sí? Después hago lo mismo. Una vez que terminó de recorrer todas las cocheras, para cada alquiler muestra el cliente. O sea, solamente en esta lista de alquileres van a estar aquellos alquileres que no están vigentes por esto y agrego a la lista de alquileres el alquiler correspondiente y a ese alquiler le pido que muestre su cliente. Por lo tanto, al no estar vigente va a ser un ex cliente. ¿Sí? Bien. Y de esa manera resolvimos el otro requerimiento. ¿Está? Bueno, preguntas, chicos. Hasta aquí. ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, esto está cochera usada por un cliente. Acá tenemos que ver. Bien, me alegro, chicos. Vamos a ver la lista de cocheras y dársenas usadas por un cliente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le podemos llamar a este método? Cocheras dársenas usadas por un cliente. Entonces, sería un método sobre la clase administración. Entonces, le puedo usadas. Y acá le paso cliente. Yo quiero saber ahora, ¿qué cliente le paso acá? Acuérdense que cuando yo llamo desde test el cliente, yo lo tengo identificado
con una variable, ¿sí? Entonces yo tendría que pasar la instancia. Pero eso es una decisión de diseño. Si yo necesito primero identificar a la persona, por ejemplo, pasándole el DNI, o en el caso de una empresa, pasándole la razón social, entonces tengo que definir antes eso, ¿sí? Entonces, cliente puede ser un DNI, puede ser un texto o puede ser una instancia. Si yo tomo la decisión, si ustedes toman la decisión de que fuere cual fuere la información que me está pasando, yo lo tengo que resolver. Entonces, tengo que agregar, digamos, el código necesario para hacer el control previo para esto. ¿Sí? Entonces, si cliente, vamos a poner, primero si es una instancia, if, epa, is instance, no me acuerdo nunca el nombre de esto, cliente de cliente, ¿sí? O sea, si es una instancia de cliente, hago algo. Por lo contrario, o sea, por el falso de esto, tengo que preguntar si es instance, a ver, isType, cliente de eh, string, a ver, el tipo str, que era que me podía pasar cadena o un entero, ¿sí? Entonces, en este caso, si es una cadena, isType no le está gustando acá. Bueno, acá tengo que ver esto y por el elif, else, hago otra cosa, ¿sí? Este no le está gustando aquí, no está definido. Espera, esto chequear si es cadena. Eh, si cliente, ¿cómo era el chequeo de cadena? A ver, aguarda un segundito, voy a ver eso. Is instance, acá está. Ah, es la misma función is instance. Sí, entonces, str, ahí está. Y cliente acá me está pidiendo que le incluya aquí. Bueno, cliente, import. ¿Sí? Bueno, y acá tengo cocheras usadas por este cliente, que yo puedo pasarle una instancia de la clase, o sea, un objeto, o una instancia de una cadena, o en ese caso voy a asumir, o puede ser, puedo controlar por un entero acá. Si es un entero, entonces un valor, o si el DNI es una cadena, puede ser una cadena, puede ser un DNI, ¿sí? Pero vamos a ver, vamos a dejarle un entero 32.000, no me va a dar acá. ¿Sí? Vamos a ponerle STR nada más, ¿sí? Bueno, acá lo único que voy a hacer es, tengo que ir a ver, yo estoy dentro de administración, entonces tengo que recorrer las cocheras y preguntarle a los alquileres de la cochera o pedirle que me traiga el alquiler de este cliente, ¿sí? ¿Cómo puedo resolver esto acá? Acuérdense, tengan en presente dónde está parado, digamos. Estamos dentro de administración en este caso aquí.
Entonces, fíjense que administración lo que tiene como elemento para recorrer son sus cocheras. Ahora, a la cochera, ¿qué le puede preguntar? Veamos. La cochera tiene los alquileres. Entonces, yo le puedo preguntar si a ese alquiler, si tiene determinado cliente. A ver, preguntándole, por ejemplo, si el cliente que yo tengo es igual al cliente, a la instancia de ese cliente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que acá cliente puede ser una instancia o puede ser una cadena. Si es una cadena, si es una instancia, yo puedo hacer esa pregunta, pero si es una cadena, yo tengo que recuperar el cliente primero para poder realizar esas consultas después. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos después en el caso de que sea cadena. En el caso de que sea cliente, una instancia de cliente, entonces voy a recorrer cocheras y acá le digo, y cochera. eh, a ver, cocheras, cochera. Cochera tiene a su vez alquileres, perdón. Cochera alquileres. Le pregunto si este cliente es igual al cliente del alquiler, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es imprimir que la dársena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había el alquiler, tenía la dársena, ¿está? Pero tengo que ver si tengo acceso a dársena aquí. En este caso no. Entonces puedo definir aquí otro decorador, otra propiedad. ¿Ya? Bien. Y listo. Ya está. Acá ya está resuelto, digamos. El problema es esto. Si es una cadena, entonces yo le tengo que preguntar de qué manera. Fíjense cómo instancio los objetos. Yo le estoy pasando números, ¿sí? Entonces, lo que va a parar en el DNI de la persona es un número. Bueno, entonces, como yo defino que acá puede ser una instancia o una cadena o un entero, entonces, si es una cadena, porque me puede pasar el DNI como una cadena, entonces tengo que convertir esa cadena en un número para poder ir a consultar eso al DNI del cliente, para poder recuperar el cliente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Es bastante largo el camino que yo elegí. Fíjense cómo afectó mucho el diseño de este sistema, en donde está todo atado desde el alquiler. Se puede observar eso. O sea, yo para obtener un cliente, por ejemplo, yo tengo que ir hasta el alquiler. Le tengo que ir a preguntarle al alquiler si tiene eso. Entonces, primero, documento. Es igual. Y acá, int, vamos a poner un log de cliente. Primero le voy a preguntar si le puedo, a ver, log, ¿sí? El log, acá no está, int, perdón. El link de cliente is, hay uno que es is, a ver, is numeric, no hay nada, a ver,
guardemos un segundito y voy a buscar para saber si es un número. Acá el problema es que si bien es una instancia de cadena, la cadena puede ser una serie de caracteres o puede ser una serie, perdón, de números, de caracteres numéricos, digamos, o una serie de caracteres de letras, de tipo letra. Entonces, yo tengo que averiguar acá primero, y eso lo voy a hacer aquí, int number, str, is numeric, string is numeric method, ahí está, así es. Sobre el string, yo utilizo el método, ¿sí? Si es numérico, entonces lo convierto en un entero y lo paso a documento. De lo contrario, o sea, no puedo hacer nada, digamos. No puedo convertir eso. O sea, se supone que voy a pasarle el DNI de la persona, ¿sí? En una cadena. Y el tema es si es un entero, me está pasando como un entero. Entonces acá le voy a poner otro elif. Y vamos a chequear. Is instance de int. Entonces, no tengo nada para hacer todavía. A ver, esperemos. Bueno, acá ya tengo el DNI de esa persona. Y yo lo que necesito es, a través de ese documento, recuperar el cliente para después tomar la instancia del cliente y poder procesar de esta manera, proceder de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces voy a ir a cochera. Voy a tener que recuperar. Vamos a ver, primero, antes de esto, en algún método dentro, cochera me va a listar la lista de alquileres. Los alquileres, a su vez, me devuelven el cliente y me devuelve una instancia, ¿sí? Pero siempre y cuando el DNI del cliente, epa, ¿sí? Persona, puede ser una cadena, en el caso de que sea empresa. Bueno, tenemos que ver eso entonces. Ahí está, me seguí por otro lado. Cliente puede ser la razón social de una empresa, el DNI de una persona, ¿sí? O una instancia de cliente. Ahí está. Bueno, si es cadena, entonces acá tiene que ser la razón social de la persona. Vamos a poner acá razón. No hay que convertir nada acá. Bien. Claro, perdón, yo me fui por otro lado. Si es una instancia de clientes, utilizo esa instancia. De lo contrario, yo lo que podría hacer es subir todo esto antes de recorrer esto aquí y recuperar una instancia de cliente para luego usar esto que ya tengo, ¿sí? En adelante. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, acá voy a pedirle, STR se supone que es una razón social, entonces yo voy a tener que ir a recuperar. A ver, déjenme ver cómo puedo hacer de la empresa. Por cochera, en cocheras, le digo, acá voy a recorrer, tengo la cochera y dentro de la cochera los alquileres. Por alquileres, le voy a preguntar if str es igual a alquiler cliente, razón social.
¿sí? A ver, acá tengo razón social, ¿sí? Después le podríamos poner más complejo, porque ¿qué pasa si en lugar del aquí, de pasarme la razón social, me pasa el apellido y nombre? Ahí estamos fritos otra vez. A ver, persona, apellido y nombres. Bueno, podríamos optar por el apellido, pero... No, vamos a usar el DNI nomás, porque si no es muy... El documento acá, ¿sí? Si no tengo que pasar dos y nombre, no me sirve ese. Entonces, si pasa una cadena, va a ser la razón social. Entonces comparo con la razón social de ese cliente, ¿sí? ¿Qué problema tengo aquí? El problema que tengo aquí es que este alquiler, cuando me devuelve un cliente, puede ser una instancia de una empresa o una persona. Entonces, si esto es una persona, me va a dar error, está acá. Entonces tengo que averiguar eso antes. Si el alquiler, cliente, perdón, empresa, entonces si hago esto y empresa lo agrego allá arriba. Bien, ahí está, entonces, en este caso me pasó una cadena, recorro la lista de cocheras y le pregunto de qué tipo de cliente es. A ese alquiler le pido. En realidad al alquiler le pido al cliente. Me devuelve una instancia y le pregunto si es una instancia de empresa. Si es así, le pregunto si es igual, si coinciden las razones sociales y en ese caso tengo resuelto, digamos, la instancia. ¿Sí? Voy a poner acá en cliente, vamos a poner empresa, es igual a alquiler empresa, al cliente. ¿Sí? Listo. Bueno, acá debería no retornar, sino que tendría que romper el bucle for, ¿sí? Porque ya encontré uno. ¿Sí? Y aquí, en el caso de que sea entero, se supone que es un DNI, tengo que hacer exactamente lo mismo, solo que con persona. Epa, acá es cliente y acá lo mismo. O sea, cliente es lo que me está pasando. Acuérdense que yo vengo de acá, ¿sí? De esta definición acá. En cliente puede estar lo que sea. Entonces, dentro del cliente yo detecto si es una instancia de un cliente en sí o de una cadena o de un entero. En ese caso procedo como debo hacerlo, digamos. ¿Sí? Y acá es persona, cliente. ¿Tá? Y acá va a ser alquiler documento. ¿Sí? Porque acá se supone que tengo un documento acá. Entonces, si el documento del cliente de ese alquiler coincide, y para eso tengo que tener una propiedad pública dentro del cliente que me devuelve el documento. Entonces, eso está en persona, acá está documento,
documento. Muy bien. Bueno, ¿cómo sigue? Cocheras usadas. Acá hasta ahora lo que hice fue, dentro del cliente, voy a preguntar, vamos a hacer esto. Voy a subir esto. Si es una cadena, hago esto. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Si yo acá no hago nada, va a continuar, digamos. No va a haber problema, digamos, con el cliente, no importa si sigue. No es óptimo, pero bueno, acá, vamos a dejarle por el if y le voy a poner cliente. Acá cliente. Y aquí le voy a preguntar si es una instancia de cliente o no, pero si no es verdad esto, ¿sí? Va a ser verdad esto, y si no es verdad esto, si esto no es verdad y esto no es verdad, entonces esto es una instancia de cliente. ¿Se entiende? Esto va a ser verdad siempre, digamos, porque si esto es verdad, yo lo voy a tener en cliente la instancia de cliente. Si esto es verdad, voy a poner en cliente la instancia de cliente en la medida que, a ver, cliente acá, chiqui chiqui, yo voy modificando esta información, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es como que reescribí esto acá. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Acá falta un montón de controles. Por ejemplo, como no es opcional, ¿sí? Sí o sí me tiene que pasar algo acá. Puede pasar de que sea una instancia de una cadena, pero que no encuentre el cliente. O sea, este cliente aquí va a ser una cadena, va a seguir, porque nunca va a pasar por acá. Entonces va a seguir siendo una cadena. Entonces no va a entrar acá y no va a entrar acá. ¿Se entiende? Si es un entero, no va a entrar acá, pero puede entrar acá y puede pasar de que no encuentre un cliente con ese DNI. ¿Sí? Entonces va a seguir siendo un entero y no va a entrar acá. Así que bueno, vamos a ver. Le pasaremos a test las cocheras usadas por un cliente. Vamos a ver, lista de cocheras por un cliente. Acá le voy a pasar, a ver, vamos a pasarle el DNI de uno, y vamos a ver con qué me sale. Acá está, la cochera uno. O sea, en realidad, perdón, cochera, o sea, dársena sería, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que la asignación de dársenas era automático? ¿Sí? Fíjense acá, cuando estoy armando un alquiler, pongo en la dársena, pongo lo que me pasan acá. Ahora, ¿en qué momento yo instancio un alquiler? Eso tengo que hacer un seguimiento desde nuevo alquiler, acá, de administración. Entonces vamos a nuevo alquiler, acá. Fíjense que nuevo alquiler, cochera habilitada, etcétera, etcétera, etcétera. Registrar móvil de cochera también. Entonces, aquí es donde le pasa el cliente y el móvil y crea
crea el alquiler, ¿ven? Y fíjense, self dentro de cochera, próxima a dársena disponible, es un atributo privado de la cochera, acá está, que asume el 1 y después debería incrementarse. Acá está. ¿Está? Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es simplemente registrando. Creo una instancia de un alquiler aquí, asignándole la próxima dársena disponible, que este es un valor secuencial, digamos, para cada cochera. Bien, entonces, el orden de la cochera empieza en 1. Entonces, esta persona acá, el primer alquiler, por ejemplo, de Castro, va a ser el número 1. Ahora, de todo limpio, ¿sí? Vamos a pasarle todo limpio al mismo método, debería ser la 2. ¿Ven? Acá pasó algo, pero bueno, hay que corregir. Me mostró 2 veces, algo está pasando ahí. Y eso es seguro por la instancia. Esto fue falso, esto fue falso, y entró aquí. Entró alquiler. Bueno, no sé por qué me está mostrando 2 veces. Bueno, fíjense, todo limpio, o sea, tomó una instancia, tomó un entero, ahora voy a ver una empresa, ¿sí? La empresa es todo limpio, le tengo que poner tal cual se llama, porque acuérdense que esto todo limpio, ¿sí? Entonces ejecuto esto, back, bien. Y el problema es que el cliente, el ID, si es igual, yo estoy tomando el ID del cliente. Entonces, en este caso, yo tengo que recuperar, acá tuve el problema de que, ¿se acuerdan que yo definí el criterio de igualdad entre clientes es cuando el ID es el mismo? ¿Sí? Acá no sé por qué, vamos a ver en qué línea me está dando ese error. Razón social, cliente. Es igual de cliente, claro. Esta igualdad aquí es la que me está llamando a este método igual. Porque yo estoy llamando aquí, a ver, déjenme ver, la 174 de cochera, de administración. Acá está. Razón social, alquiler, el cliente, razón social, y esto se supone que es una cadena. No me debería llamar si es igual, porque no es una instancia, si es una instancia de empresa. Ujú. Acá me está dando este cliente. Esto me debería devolver razón social, me devuelve un texto. Esto es un texto, no sé por qué me está llamando al igual de, bueno, se pone en cliente. A ver, ¿qué le estoy pasando acá? Una cadena. Perfecto, entonces entró bien acá, es una instancia de cadena, recorre los alquileres, si es una instancia de empresa, el alquiler cliente es una empresa, entonces le pido la razón social a esa empresa y le comparo con cliente. Veamos. Epa, está llamando al EQ, no hay caso. Sí, está llamando al EQ de esto. O sea, está terminando aquí, en este.
y este me compara por ID. Ujú. Bueno, str no tiene el atributo ID. El objeto str no tiene el atributo ID. Claro, evidentemente es eso. Aquí, este acá no tiene el atributo ID. O sea, no es una instancia del tipo cliente. Está llamando al IQ. Qué lástima, che. Voy a hacer lo siguiente. Voy a haberme forzado a convertir esto a str. Vamos a ver qué me dice. No, no me anda igual. No puede convertir esto. A ver, en la 46 llama a la 174 y sigue llamando a cliente acá. Bueno, muy bien. Este cliente es el que me tiene mal, si es instancia de str. Me lleva a comparar con los ID. Y yo le estoy pasando una cadena. A ver, permítame, voy a hacer una prueba acá. No está definido. Cliente. Ahí anduvo, pero bueno, tuve que forzar la conversión a cadena porque me está devolviendo instancia. ¿Sí? Bueno, acá en este caso todo limpio. El que realiza el segundo alquiler, por eso tiene el número 2. ¿Ven? Vamos a ver Holtran, que es el que hace el tercer alquiler, pero en realidad es el alquiler uno sobre el alquiler uno sobre la Krause. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, también va a ser uno, porque el número en la cochera Krause también va a ser el uno. O sea, si yo le paso a Luis Holtran, que es este DNI, va a ser lo mismo. Bueno, ahí anduvo entonces todo limpio. En este caso va a ser la uno también. El objeto no tiene, el int no tiene, ahora viene con el entero. No personal. Debe ser una cadena, a ver. Es del tipo personal, que el cliente documento me está devolviendo, es un entero, y esto lo convierto y lo comparo. Bueno, línea 180, sí señor, es esto acá. A la pucha, acá está, 180.
acá es lo mismo. Tendría que resolver el tema de por qué me está devolviendo una instancia. Me compara instancias, siendo que yo estoy pidiendo que me devuelva documento. Bueno, me dice lo mismo. Lo mismo que en el caso anterior, solamente que con enteros. El objeto no tiene el atributo ID, porque está llamando al EQ de cliente. Bien. Entonces yo intento forzar una conversión estricta, digamos, alquiler cliente, documento. No, esto es un entero, no es. Si yo lo convierto, ¿qué era la que me decía aquí? Bueno, int, el argumento debe ser una cadena. ToInt, a ver, convertir una cadena, un entero. Yo no puedo convertir un entero a un entero, claro. Eso es lo que me está diciendo acá. Acá yo estoy intentando convertir un entero a un entero. Y entonces, ¿por qué me estoy hinchando con esto? No, vamos a hacer al revés. Sí, bien. Debe ser una cadena. Bueno, por cualquiera de los dos lados me va a decir lo mismo. En entero, puedo engañar a esto diciéndole así, str, pero bueno, una pavada esto, pero... Y después reconvertirlo. Sí, es raro porque por más que sea entero, se puede hacer el casting y no hay drama en Python. El comportamiento Sí. que vemos acá es raro esto. Mm, a ver, le vamos a engañar ahí. Bueno, ahí no me está pelando, dice. El string lo convierto a string y lo paso a entero. Invalid literal para el entero con base Ahí 10. está. Joltran Luis se ve que eso es lo que tiene que convertir, por eso está el error. Claro, exactamente. Y encima me trae, fíjense que me trae Holtran Luis, nada que ver porque documento le estoy pidiendo, a ver, y este cliente, algo mal en la lógica está acá, está ejecutando esto, pero aparentemente esto me está tomando, puede llegar a ser este cliente que me está haciendo ruido ahí, pero bueno. Eh, alquiler cliente, bien, veamos así, no un número, no le gusta esto. Bueno, voy a dejarlo por ahora porque me va a llevar tiempo esto y no quiero perder tiempo en esto. Acá el problema en definitiva es con la conversión de tipos, ¿sí? Entre tipos, ¿sí? Entiendo que por el alcance, digamos, por el espacio en donde estoy, cliente aquí, fíjense que entiendo yo que esto debería ser este cliente, el del parámetro, ¿sí? Y no el cliente este, digamos, porque no entiendo por qué me está mostrando el Holtran Luis, es muy raro, muy, muy raro eso. Es un tema de conflicto de nombre. ¿Puede llegar a ser eso? Y la Por propiedad de documentos, ¿estás seguro que...? Porque la única cosa que trae de otro lado es punto documento. ¿Eso es un número o qué? punto Es la- documento es un número. sí. Sí, Lo único que se busca de otro lado es eso, no debería aparecer un nombre. sí. A ver.
a hacer esto acá. ¿Está bien eso? O sea, entonces hace referencia al argumento, ¿está bien eso? Y si yo le pongo, a ver, está mostrando. Claro, acá me mostró el siguiente porque está dentro de un for, ¿no es cierto? Eh, está devolviendo bien. En ambos casos es un número, así que... epa. Bueno, no sé qué está pasando. No vamos a seguir perdiendo más tiempo en esto. Pero bueno, la idea era un poco esa. Quería mostrarles eso para... El resto es tratar de resolver el por qué no me funciona esto. Eso lo voy a ver después. Bien. Eh, bueno, chicos, hasta acá llegamos entonces. Dársena usada por un cliente que le quise dar eh, un comportamiento en donde el parámetro puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Que bueno, eso después voy a ver por qué no funcionó. Y después entraríamos ya en pagos realizados de un cliente, ¿sí? Que acá yo tengo que definir otras cuestiones. Pero antes de meternos en esto, quería preguntarles si ustedes quieren ver algo en algún tipo de consulta por los trabajos de ustedes, que es más importante. Si alguien quiere hacer alguna consulta de su trabajo, de su propuesta, de algún cambio que hayan hecho, sí, lo vemos si quieren ahora. Hola, profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Yo quería mostrarle un poco que había empezado a hacer mi proyecto, un poco de qué se trata y cómo lo planteé. Dale, Fabricio. Ahora comparto. Me dice cuando se ve. Ahí se ve. Bueno, yo un poco lo que pensé fue hacer una pseudo aplicación de muy parecida a algo que yo uso, digamos, en el día a día, entonces así me vino la idea de hacer una aplicación para llevar el recuento de los ejercicios que uno hace por ahí cuando va al gimnasio, lo que sea, ¿no? Y un poco lo que pensé fue hacer eh, una primera eh, implementación tratando de aplicar la mayor cantidad de los conceptos que se dieron hasta ahora, Ujú. sin complicar demasiado el manejo de información, pero tratar de aplicar la herencia, clases abstractas, métodos abstractos, la encapsulación, etcétera. Armé una lista de requerimientos bastante escueta, digamos, ¿no? Como para empezar. Ujú. Y planteé un UML de este estilo. Está un poco desactualizado, lo tengo que cambiar, pero más o menos sí, esta es el esqueleto del proyecto. Bueno, a ver, Y dame un pantallazo, Fabricio, de qué trata tu aplicación, digamos. bueno, la ¿Qué? aplicación Sí. tiene, primero que nada, la capacidad va a tener dentro del estado de la clase app, va a tener la lista de usuarios. Los usuarios van a ser otra clase No me que está refiero a eso. acá. No me describas el modelo, describime, dame una descripción de la aplicación, de qué se trata tu aplicación, para que todos entiendan, digamos.
Y bueno, básicamente uno como usuario de la aplicación va a poder ingresar y salir de la aplicación, y principalmente la función que tiene es cada usuario tiene un diccionario que se indexa por fecha, y en ese diccionario, en cada index, en cada fecha, uno tiene un recuento de los ejercicios que va haciendo. Acá hay unos test. Espera un poquito, Fabricio, no me está entendiendo lo que te pido. Suponete que vos tenés que vender tu aplicación a un Sí, usuario. El usuario te dice, ¿qué hace tu aplicación? Eso es lo que necesito que vos describas. eh, funciona como la palabra en inglés sería workout tracker, en español sería como un contador de ejercicios, y además de permitir al usuario llevar ese recuento de ejercicios realizados, te muestra información acerca de esos ejercicios, como el volumen de trabajo realizado en una fecha, en un entrenamiento, Ah, o perfecto, el cardio en minutos realizados en un entrenamiento, etcétera. perfecto. Está. Claro, y Bien. mi idea era agregarle ese concepto de, de polimorfismo a cómo se calcula el volumen realizado, el volumen de trabajo realizado en un entrenamiento, en una fecha específica. Perfecto. Bien. Está buena la idea. Mostrar un poquito. Veamos las clases un poquito. Bueno, ¿el código o el UML? El modelo. Bueno, yo tengo la clase aplicación, ¿no es cierto? Que básicamente en la aplicación lo más importante que hay es la capacidad de ingresar o sea, iniciar sesión o cerrar sesión, o registrar o eliminar usuarios, y que hay una lista de usuarios de la aplicación, que en esa lista van a haber objetos del tipo clase de usuario, ¿no es cierto? Que está la clase acá, Bien. está las cosas normales de siempre, ¿no? Nombre, contraseña. Una cosa importante acá de estado es el peso del usuario, que después se utiliza para cálculos acá después, que voy a explicar. Y súper importante, lo más importante, por lo menos de la implementación que tengo yo hasta ahora, es que cada usuario tiene un diccionario, como dije antes, donde tienes todos los entrenamientos realizados, que tiene la estructura del diccionario se indexa con fecha, con una string que o se obtiene del data type de date, ISO format, que sería los 4 año, mes, día en ese formato, Ujú. y lo convierto a string, ¿no es cierto? Y esa es la key del diccionario, y el valor asignado a la key del diccionario va a ser otra lista, y esa lista va a contener objetos del tipo que heredan de ejercicio, ¿no es cierto? O peso, repeticiones o tiempo. Va a ser una lista que va a contener de esos tipos de clases, ¿sí? Sí. Instancias de esas clases. Después en el comportamiento de usuario, eh, agregar ejercicio, quitar ejercicio, siempre a una fecha en específico. Mostrar fecha es mostrar todos los ejercicios realizados en una fecha. Y acá en volumen y cardio está un poco el- la parte más importante, que sería recorrer los ejercicios realizados en una fecha, realizar el cálculo del volumen de entrenamiento, que va a ser diferente para cada tipo de instancia, y Claro. devolver el total calculado, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Ahora, ¿no te parece un poco complicado la identificación del entrenamiento para el usuario? O sea, vos pusiste como clave un timestamp, o sea, una fecha hora. No estoy trabajando vio que cuando uno importa la librería Daytime, Sí. tiene diferentes clases, ¿no? Y yo trabajé solo con date, que no incluye todo el manejo de hora y minuto y esa Ah, y cómo tomás es. un Y día, digamos, un día cualquiera. claro, Claro. se maneja por día. Está Y yo bien. después, si quiero, le muestro la implementación en el código de cómo usé esa parte ahí.
Y yo sobre todo lo hice hay un método de la clase date, de la librería datetime, que es punto .isoformat, que convierte la fecha a una string del formato ISO, como lo dije antes, y el objetivo de que las keys sean strings es que se le permite al usuario eh, ingresar o modificar los entrenamientos realizados en fechas que no son necesariamente las del día de hoy. Y Ah, necesitaba una forma de hacer eso y me parecía que esa era la más conveniente, digamos. está bien. Decime, ahora, ¿por qué razón vos asociás ejercicio con la app y no con el usuario? Eh, la relación esta de composición está más que nada como para mostrar que los ejercicios pueden existir si la app no existiera, digamos, pero está mejorable, digamos, esa relación. Si usuario acá tendría que haber una conexión de que usuario No, está bien. interactúa con ejercicio. No tendría sentido que exista la clase de ejercicio si tu aplicación no existe, digamos. Pero yo voy al hecho de que la app gestiona los ejercicios, los tipos de ejercicios y le asocia al usuario. O el usuario Eh, gestiona los ejercicios. no, no, sí, eso tengo que corregir porque el usuario es quien crea instancias de ejercicio y las agrega a su diccionario. Está bien. Bueno, entonces esa asociación estaría con usuario. Sí, tengo que cambiar eso, sí. De acuerdo a lo que veo, ¿no? Lo que voy interpretando, ojo, ¿eh? No todos están al pie de la letra porque la interpretación mía me lleva a pensar eso, ¿no? Sí, sí, lo entiendo y tiene razón, tengo que modificar eso, sí. Sí, bien. Bueno, bien, está bueno tu modelo, representa bien lo que vos querés hacer, así que pasemos un poquito a la lista de requerimientos. Sí, Bien, vos tenés registrar un usuario nuevo, mostrar la lista de usuarios registrados, iniciar sesión, cerrar sesión, editar el peso de un usuario existente. Bueno, lo de arriba es bastante simple. Veamos un poquito ese editar el peso de un usuario, es cambiarlo, sería. claro, cuando se registra un usuario nuevo, una de las atributos que se le tiene que asignar y es necesario para la creación de un usuario es el peso en kilogramos, que particularmente eso se utiliza en el cálculo del volumen del entrenamiento realizado cuando se hace el cálculo de un ejercicio del tipo repeticiones, como por dar un ejemplo, ¿no? Está bien, Si el usuario realiza la carga de ejercicio de flexiones de brazo, al cargar el ejercicio automáticamente, no automáticamente, porque no lo implementé todavía, pero la idea sería que automáticamente la aplicación sepa o tener esa información del peso del usuario y hace el cálculo luego del volumen de entrenamiento con esa información. Y el está usuario bien, solamente tiene que agregar que hizo, no sé, 10 flexiones de brazo. Y está la bien, aplicación se encarga de hacer el cálculo del volumen de entrenamiento. bien, perfecto. Y yo consideré, digamos, nombre como un atributo que no se busca mutar, digamos, no le puse un setter, ¿no? Y a peso sí le puse un setter, y eso es lo que hace un poco referencia el Perfecto. editar el peso. Está bien, está bien. ¿Y qué vendría a ser para vos cuando vos registrás un usuario? Vos pones el nombre y después pones un número. ¿Ese número qué sería? Claro, esta string acá es la contraseña, que puede tener, es una string, o sea, puede contener todas las cosas que van en la string. Ah, Solamente perfecto. funciona para que después se verifique que las strings son iguales nada más. Está bien, está bien. Eso es para el inicio de sesión. Claro, acá en este método de iniciar sesión se pasa el nombre del usuario que para la implementación que tengo yo hasta ahora, el nombre viene a ser como nombre de usuario, digamos, no Está bien. necesariamente solo el nombre, puede ser, es el Ajá, identificador, digamos, ¿no? Y sí, el segundo argumento va a ser la contraseña, ¿no es cierto? Entonces perfecto. acá hay una contraseña que Claro. no es la que se ingresó y después cuando se hace el testeo da que no es, que es incorrecta la contraseña, sí. Y cuando vos registrás un usuario, vos controlás que no se repita el usuario, entre comillas, valga la redundancia.
Eh, Todavía no, eso la verdad que lo tengo que agregar, sí, no lo implementé eso. Bien, perfecto. Bueno, después, mostrar, a ese método mostrar del Sí, workout, ¿qué hace, digamos? ¿Qué muestra? podría cambiar para que sea más, tenga un nombre, un mejor nombre, pero lo que hace ese método es mostrar la lista de usuarios existentes. Y cada usuario tiene una definición de su método STR donde muestra adecuadamente, digamos, Entonces, darle un su... nombre más representativo. Sí, Sería, por sí, sí, sí. ejemplo, usuarios, Mostrar ¿sí? usuarios, sí. O mostrar usuarios, como quiera. Entonces, vos sabés de qué se trata simplemente con la denominación del método. Bien. Bueno, a ver, sigamos con la lista de requerimientos. Agregar un ejercicio al diccionario de entrenamiento de un usuario. ¿En qué caso? Bueno, eliminar un usuario existente, agregar un ejercicio. A ver, explícame un poquito de qué se trata ese requerimiento. Eh, bueno, básicamente el usuario tiene un método que es agregar ejercicio que acepta dos argumentos. El primer argumento va a ser un argumento del tipo objeto, o sea, es un objeto, y como le dije antes, va a ser o de cualquiera de los tres subclases de ejercicio. Esa es una parte que todavía no la implementé como para automatizar un poco ese proceso que sea un poco más, más del estilo de una aplicación, digamos, ¿no? Acá va a ver que yo hago la creación de un objeto Claro. n- Ajá, bastante manual, digamos. sí. Eh, y el segundo, que acá no se ve, ¿no? El segundo atributo, el segundo argumento, es la fecha en la que el usuario quiere agregar ese ejercicio, ¿no? ¿A qué fecha? Y tiene como valor por defecto la fecha de hoy. Ah, entiendo. Perfecto. A ver, ¿en qué caso sería eso? ¿Porque vos tenés 60-5-5 ahí o qué es lo que... Claro, este sería el nombre del ejercicio que también actúa como identificador. 60 sería el peso en kilogramos, 5 sería el número de repeticiones y este segundo 5 sería el número de series. ¿Y en qué momento le agrega a ver, que no entendí lo anterior que me dijiste, porque vos el ejercicio, estás instanciando un ejercicio, ¿no es cierto? Del tipo peso... Peso, repeticiones y peso, reps. Bien. Entonces, ¿de dónde viene ejercicio ahí? Esa variable ejercicio, ¿qué es ahí para vos? Esto acá Sí. es el nombre del módulo, ¿no? Eh, que está Ah, importado. está bien. Ah, yo pensé que era una variable. No, no, no. Eso es Entonces, todo, todo lo que está entre paréntesis ahí, este paréntesis grandote, todo eso sí, es solamente, digamos, la instanciación del objeto. Y el objeto es el argumento. está bien. Yo le podría pasar ese segundo argumento que es la fecha, pero lo estoy dejando en default, que es la fecha de hoy. Bueno, ahí por ahí yo te invitaría a que vos trabajes de manera más amigable esa creación de Sí, ejercicio ahí, ¿viste? Que sea un poco más, sí, más amigable con todavía. el usuario, ¿viste? Sí, Entonces vos me decís, se me ocurre a mí crear un método eh, del usuario para que pueda crear un objeto del tipo de ejercicio de una forma más sencilla, sí. No tan manual, digamos. claro. Entonces vos decís, los ejercicios a su vez pueden tener diferentes características, el mismo ejercicio. Eh, Yo como lo tengo implementado es que de ejercicio, ¿no? Sus subclases, cada subclase tiene las mismas características en ese sentido de peso repeticiones va a tener esas dos eh, características, ¿no? Nombre, peso, repeticiones, nada más. Después repeticiones va a tener nombre, repeticiones y el peso del usuario. Y tiempo va a tener nombre y tiempo, nada más. Y puedo crear más tipos de ejercicio, pero por ahora lo tengo implementado así. Bueno, bueno, entonces, más allá de cómo creas el ejercicio peso repetición te devuelve una instancia del del tipo peso repetición. Sí, ¿Entiendes? correcto.
Bien. Entonces, eso le agregás, el método de agregar ejercicio lo haces sobre el usuario, Sí. ¿sí? Ese usuario lo gestiona ¿quién? ¿La aplicación? Porque veo que es, Eh, por lo que me claro, suena. ahí yo me encontré un poco con un problema o con una inconveniente que no tenía o no se me ocurrió a mí una forma cómoda de realizar llamadas desde un usuario, ¿no es cierto? Y la forma en la que yo solucioné ese problema fue que el método perteneciente a la aplicación Sí, de iniciar sesión me devuelva ese objeto usuario, ¿no es cierto? Y después, cuando yo ligar ese objeto a una variable y con esa variable realizar las llamadas. está bien. Está bien. No, está buena la solución. De esa manera, digamos, vos estás no solamente identificando a la persona, sino que además te haces de una instancia de esa persona, de ese usuario en realidad. Claro, Eh, veo que como que en Python las variables son como, funcionan como si fueran punteros en C, ¿no es cierto? O sea, no, yo cuando sí, hago esta asignación, le estoy ligando la variable user en este caso a la misma ID que el objeto que está dentro de la lista de usuarios de la aplicación. está bien. No, está bien, perfecto. Bien, entonces agregaste ejercicios a ese usuario y después dice mostrar fecha. Entiendo que para ese usuario vos mostrás los ejercicios de la fecha actual. Exactamente, fecha tiene, el mostrar fecha acepta un argumento que si que tiene por valor de efecto el día de hoy, Está y bien, ahí es lo que se está mostrando ahí, y en la línea 14 abajo bien, se le da otra fecha a cualquiera y va a perfecto. devolver que no hay ejercicios en esa fecha. Bien, bueno. Ahora, suponete que vos me decías, a ver, y avanzando un poquito en los requerimientos, quitar ejercicio, eso ya lo tenés. Mostrar el volumen de entrenamiento, eso todavía no lo tenés hecho. Todavía no lo tengo implementado, ¿no? Bueno, pero mostrar el volumen de entrenamiento se supone de un usuario, ¿no? El volumen de entrenamiento, por lo menos como yo lo tengo o lo voy a implementar, es el usuario va a tener un método donde va a aceptar va a aceptar como argumento la fecha que va a tener por defecto el día de hoy, y en esa fecha se va a encargar el método, ¿no?, de recorrer los ejercicios realizados en esa fecha, y el cálculo del volumen de entrenamiento se suele hacer algo del estilo de el peso del trabajado por la cantidad de repeticiones, por la cantidad de series, y ese sería, por ejemplo, el cálculo que corresponde a tipo peso de reps, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Cuando se encuentre con un objeto del tipo de reps, que sería, como le di el ejemplo, o como está el ejemplo acá, dominadas, ¿no es cierto? Ujú, eh, el cálculo sería un poco, sería distinto, ¿no? Ahí está un poco el polimorfismo, claro, que el cálculo sería 2/3 del peso del usuario por la cantidad de repeticiones, por la cantidad de series. Todo eso ujú, y se va acumulando, ¿no?, en un sumador, en un acumulador, y bien, que del terminado el cálculo, el método devuelva el total del volumen de entrenamiento realizado en kilogramos al usuario, ¿no es cierto? Y lo muestra. perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien aplicada el polimorfismo. ¿Está bien? Porque el mismo método se comporta de diferente manera, depende de la clase. Exactamente, esa era la idea, sí. Muy bien. Muy bien, Fabricio. La verdad que está muy bien planteado tu ejercicio. Y a ver, mostrar un poquito lo que tenés hecho, digamos, en los módulos, en Sí, código. en ese ejercicio yo tengo un solo módulo, lo decidí hacer así por un poco por comodidad, pero lo puedo dividir en varios módulos. Tengo importada la librería ABC. Ujú. La clase ejercicio es una clase abstracta, ¿no es cierto? No instanciable. Sí, perfecto. Eh, y luego, bueno, acá tengo el método, el comentario, ¿no?, del método abstracto de volumen,
que lo tuve que comentar porque arroja, como todavía no lo tengo implementado en las subclases, me Claro. arroja un error, pero nada, así sería las primeras tres líneas, ¿no?, de la implementación, y luego en cada subclase crear, definir, digamos, este método, cómo es el cálculo del volumen, ¿no es cierto? Ese es el método polimórfico que estaba aplicando anteriormente. Exactamente. Bien. Y, y bueno, por lo demás, otra cosa también que quería consultarle era, yo tengo este método string, ¿no es cierto? Sí. Eh, no sé si eso también se considera como alguna especie de polimorfismo o no. Sí. Sí, Ah, sí. bueno, porque también cuando se realiza este usuario mostrar fecha, ¿no es cierto?, que va a mostrar todos los ejercicios realizados en una fecha, también tengo que cada objeto sepa mostrarse de forma adecuada, ¿no es cierto? Claro, o sea, si vos lo mirás desde el punto de vista de que cada tipo define su propio método STR, podríamos decir que es polimórfico, pero en realidad todos devuelven una cadena. Claro, Desde ese punto de vista no es polimórfico, porque todos devuelven lo mismo. El tema desde el punto de vista funcional, sí, cada uno se muestra de manera diferente, o sea, conceptualmente es polimórfico en ese sentido, nada más. Pero el entiendo. polimorfismo real, el concepto de polimorfismo del cual hablamos dentro del paradigma, se ve mejor reflejado en tu método volumen, Claro, ¿sabes? esa era la idea, sí, sí. Exactamente. Em, y bueno, por lo demás creo que, como le digo, no está realmente demasiado complejo en términos de la comunicación entre clases, pero sí estoy tratando de respetar todo lo de atributos ocultos, protegidos, los getters Pero y tenés diálogo entre clases, porque vos, por sí, sí, ejemplo, sí, Workout te trae un usuario. Vos le estás preguntando a esa clase, le estás pidiendo información. En el inicio de sesión te está devolviendo. Eso es un método que te devuelve otra instancia. Después dialogás con un user solicitándole que se agregue un ejercicio, que muestre una fecha. O sea, hay diálogo. sí, 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 hay diálogo, pero no está, digamos, tan eh, complejo como lo que usted está haciendo en el ejemplo que nos Claro, está pero mostrando, ¿no es cierto? Pero eso depende de lo que vos estás modelando, digamos. No depende de. No es una cuestión caprichosa. Vos podés tener un diálogo entre dos clases nomás. Y en otros casos, depende del dominio que vos estás modelando, puede haber un diálogo entre dos clases y dispara a su vez otros diálogos con otras clases. Pero eso va a depender de tu necesidad, ¿no? Es una cuestión de que sí o sí tiene que haber un diálogo de varios niveles, ¿sabes? claro, entiendo, entiendo. Bien, bien, Fabricio, ¿eh? Muy bueno tu trabajo. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere consultar algo? O de última sacarse algún tipo de dudas. Me dice y avanzamos. ¿Alguna duda respecto a hasta dónde vienen trabajando, qué hicieron, cómo continuar? Consulten nomás, no hay problema. Profe, yo hice los cambios que usted me sugirió ayer Bueno, para buscar las empresas y las a ver, personas. Nomás. ¿querés compartirlo? Sí, sí, ahí lo comparto. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Justo ahora estaba también arreglando un error, pero bueno, después le termino de arreglar. Bueno, comentale un poquito a tus compañeros de qué se trata tu trabajo, entonces estamos todos hablando de lo mismo. Yo estoy haciendo una agencia de empleos donde las personas pueden registrarse y buscar empleos y las empresas pueden también registrarse y hacer ofertas de empleos. Entonces mi agencia busca, según la solicitud de las personas, busca si coincide con lo que quiere una persona, los trabajos que tiene disponible, y después la idea es que se contacte por correo, aunque eso ya es un poco así ficticio nomás, pero en el momento en el que se acepta un trabajo,
se avisa a la empresa que alguien aceptó el trabajo o cuando hay una oferta disponible para esa persona que, que, que cumple con los requisitos que quiere, se le avisaría por correo. Bien, Entonces, ahora le hice los cambios acá. Todo esto acá ahora ya no funciona así como estaba ayer, que era con las listas y todo así, con las claro, variables, sino que ahora se busca por la razón social de las empresas o por el nombre de las personas. bien, Y, y también esto acá le añadí, que era mostrar los trabajos por la empresa. Cuando una empresa publica trabajos, se puede buscar todos los trabajos que tiene publicado esa empresa o los trabajos por el rubro. bien. Ahora Y te consulto, Leandro, por ejemplo, en el caso ahí donde vos consultás la empresa, porque yo veo mucho, o sea, veo mucha llamada a métodos sobre un solo objeto, ¿sí? sí, Que te resuelve prácticamente todo, digamos, como que es omnipresente en tu sistema, digamos. Mi consulta es la siguiente. Suponete en el caso de agencia, mostrar trabajo por empresa. Ese RI Uruguay SRL es la cadena que vos pasás para localizar a la empresa. exactamente. Esa Y- sería la razón social de la empresa. Bien, ¿y quién te resuelve o quién te contesta, digamos, los trabajos de esa empresa? ¿Es la misma agencia? Sí. em, Mostrar trabajo por empresa. Lo que primero hago es buscar la empresa Está bien. y después desde la empresa busco la lista de ofertas que tiene creada. Dentro de la agencia es eso. O sea, la lista Dentro, de ofertas es de la agencia, ¿no es cierto? o sea, desde la agencia localizo la empresa y después desde la clase de la empresa localizo los trabajos que tiene esa empresa registrada. Ah, está bien, perfecto. O sea, los trabajos, o sea, la oferta está asociado a la clase de empresa. Sí, o sea, está tanto la empresa registra los trabajos que yo crea y la agencia registra todos los trabajos en otra lista aparte. Ah, bien, está bien. Bueno, y lo mismo ocurre con el caso de las personas que ofrecen su trabajo, ¿no? Sí, las personas tienen una variable donde se almacena la solicitud de trabajo que ellos crean. Ajá, bien. Esa persona puede hacer varias solicitudes. Solo una, Solo no, una. no es solo una. Ah, ¿y qué es lo que vos registrás en solicitud trabajo? ¿Qué es lo que... Ahí inicialmente es none, pero digamos, si no está vacía, ¿qué tiene? Cuando una persona crea una solicitud de trabajo, cuando crea una solicitud de trabajo, registra el rubro, el salario mínimo que busca y el tipo de trabajo, si es un trabajo permanente o un trabajo temporal. Y eso es una clase de solicitud de trabajo, que esa clase se instancia y se guarda dentro de esta variable. Ah, es una instancia de solicitud. Es una instancia de solicitud. Perfecto. Y solicitud tiene rubro, pago, tipo y persona. Sí, Bien. Es una cadena, bueno, un flotante, un entero y una clase persona, solicitud. Perfecto. Bien. ¿Qué vendría a representar la otra parte, la contraparte de una solicitud de trabajo? Una oferta laboral, digamos. ¿Cómo vos lo representás en tu... ¿Sería trabajo? sí, en este caso sería la clase trabajo. Ah, bien. Está. Perfecto. Entonces tenés encabezado, descripción, rubro, pago, tipo. ¿Qué vendría a ser encabezado ahí? Con respecto a descripción, ¿cuál es la diferencia? El encabezado es como un título corto y único, no se puede repetir entre las distintas ofertas de trabajo. Entonces, yo puedo localizar los trabajos mediante, por ejemplo, acá, cuando una persona acepta un trabajo, el trabajo se localiza mediante el encabezado y después la persona que acepta ese trabajo. Y la descripción es, bueno,
una descripción de cómo sería el trabajo, eh, que eso ya no importa si se repiten en las distintas instancias. Y Ajá, después bien, toda esa información se ocupa para mostrarse en pantalla con el método STR. está bien. Bueno, ¿vos esto estás probando y está funcionando? Sí, o sea, estoy teniendo un pequeño error lógico, pero el código creería que debería compilar. Anda. Decime, te hago una consulta. Si vos, por ejemplo, eh, bueno, yo veo que tenés ahí un método de mostrar ofertas. Esas ofertas son de la agencia. Sí, ¿Sí? todas las ofertas que están registradas en la agencia. Bueno, ¿cómo se construye esas ofertas de la agencia? Se supone que es en base a los trabajos que ofrecen las empresas, ¿no? Sí, acá acá con este método, crear oferta, las empresas pueden crear sus ofertas de trabajo. Ajá. Solo le pones la empresa. Bien. Y el mostrar ahí abajo de agencia vendría a registrar, digamos, dentro de toda la oferta de todas las empresas. Él construye una lista interna simplemente para una cuestión de practicidad en la administración. Porque hay Eh, doble registro de ofertas, ahí eso es lo que no entiendo. claro, podría ahora con el código actualizado así como lo tengo ahora, podría quitar ya esa lista, porque antes lo trabajaba todo desde la agencia. Pero ahora que ya tengo así filtrado por empresas y todo eso, podría quitar esa lista global. Claro. ¿Sabes Eh, por qué te pregunto esto, Leandro? Porque, o si no, todo tu sistema se remite a que cuando vos creas una oferta, vos llenás una lista y quedás ahí, vos no dialogás con las clases. O sea, no aprovechás justamente el beneficio de consultarle a las empresas que vos sí tenés registradas, qué es lo que ofrece. Porque suponete que una empresa, Don Roberto, ofrece más de un trabajo. Esa empresa debería tener registrado internamente, por eso te consultaba lo anterior, como trabajo para esa empresa, ¿no es cierto? Si Don Roberto aparece como una instancia de una empresa, pero el trabajo que ofrece debería tener dos instancias de dos tipos de trabajo, uno técnico eléctrico y otro, qué sé yo, no sé, seguridad, suponete, ¿entendés? Ujú. Eso, ¿cómo lo administras, digamos? Porque eso en teoría debería gestionarlo la empresa. Sí, eso está dentro de la empresa, Sí. tiene una lista de trabajos. Perfecto, bien. Entonces, ¿por qué no aprovechás esa oferta que tenés registrada en cada empresa recorriendo la lista de empresas que maneja la agencia? Claro, eso es algo que implementé ayer después de la clase Bien. de consulta que tuvimos. Claro, ahí sí Entonces, estarías aprovechando lo que ya tenés hecho, si no, no. sí, 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 tiene Está, razón. pero bien, bien, Leandro, está bastante claro tu planteo y simple. Y por ahí fíjate un poquito en esas cuestiones, aprovechar las instancias que vos gestionás desde la clase agencia y consultarle a esas instancias sobre cuestiones de consumo cotidiano. Por ejemplo, las ofertas que tiene la agencia, ¿cuáles van a ser? Y bueno, la agencia le va a consultar a la lista de empresas cuáles son los trabajos que ofrecen. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el caso de la demanda, entre comillas, o las solicitudes. La agencia va a hacer lo propio con las personas que gestionan, que administran, ¿no? Ujú. ¿Está? Bien, y después Perfecto. podría poner algún otro tipo de requerimiento que vos puedas llegar a hacer sobre tu sistema, digamos. Hasta ahora los requerimientos son bastante escasos, digamos, ¿no? Tenés oferta, tenés... Después, por ejemplo, a ver, suponete que si vienen y te dicen o le consultan el dueño de la agencia y dice, bueno, yo quiero saber cuántas coincidencias entre oferta y demanda hubo en determinado periodo. ¿Eso lo tenés en cuenta o no en tu modelo? No, no tengo No. nada de estadísticas así. Ah, porque sería interesante eso. Entonces vos machás, digamos, lo que ofertás, la demanda, si hay coincidencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando coincide algo? ¿Qué pasa con la oferta y con la demanda en tu sistema? Ok.
¿Entendés? Entonces, suponete que una persona dice, yo quiero un trabajo de seguridad y vos tenés una empresa que está solicitando un empleo o está ofreciendo un trabajo para seguridad y coinciden en los montos y todo eso, que después tenemos que discutir en cómo cómo hace tu sistema para poder determinar la coincidencia, digamos, entre lo que se ofrece y lo que se solicita. ¿Sí? Pero una vez que coincide, suponete que una persona viene, pide registrar su solicitud y coincide con lo que circunstancialmente una empresa está solicitando. Entonces, esa persona va a ir a trabajar a esa empresa. ¿Qué pasa con la oferta que tenía la empresa en tu agencia y qué pasa con la solicitud que tenía esa persona en la empresa, en tu agencia, perdón? ¿O Bueno, eso lo marcas o lo eliminas? con la solicitud de la persona se elimina automáticamente y con el de la agencia depende. Si, por ejemplo, la agencia está buscando 5 trabajadores, hasta que no consiga esos 5 trabajadores, sigue estando ahí, simplemente disminuye la cantidad de trabajadores que solicita. Bueno, yo te Y, diría, Leandro, hacer lo siguiente, no elimines información, ¿entendés? ujú, Marca, cambia el estado de determinadas clases o objetos para indicar como que ya fue satisfecho, digamos, o ya fue cubierta la demanda o lo que sea, pero no borres información. Entonces, después vos tenés esa información, esa data para consultar a tu agencia. ¿Se entiende? ok, ok, sí, sí, ¿Tá? Por ejemplo, una pregunta tan simple como decir, ¿cuál es el trabajo que más se demanda? Vos vas a poder mirar únicamente, no vas a poder, no tenés una mirada histórica de las cosas. Tenés solamente una mirada al presente y futuro. ¿Entendés? Entonces vos decís, viene y te dicen, ¿cuál es el trabajo que más se solicita? Porque viene, qué sé yo, un medio, una radio, viene a la agencia y te dice, yo quiero saber qué es lo que más pide, qué trabajo es lo que más se busca. Entonces, esa información tenés que poder responder, por darte un ejemplo, ¿sí? Pero sería interesante que vos incorpores esa cuestión también en tu sistema. ok, ¿Está? ok, Bien, perfecto. Leandro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún tipo de consulta? ¿No? Bueno, bueno, chicos, muy bien. Creo que por mí no, bien. Daríamos por finalizada entonces la clase de hoy. Así que yo me quedo, si alguien quiere hacer una consulta, yo no voy a abrir una sala si nadie va a entrar. Si alguien quiere hacer una consulta, yo abro la sala y les paso por aquí, por el chat. Así que por eso, más que nada, les consultaba por eso, si alguien necesita hacer una consulta. Bueno, bueno, entonces damos por finalizada la clase, chicos. Y nos estaríamos viendo el lunes que viene. Avancen sobre los trabajos, chicos, porque estamos llegando a una fecha. Acuérdense que la cursada termina ahora a fin de este mes, ¿sí? Usted va a tener que presentarme el sistema, van a tener que defender lo que hicieron e ir incorporando las mejoras que se les va solicitando, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada y nos veremos el lunes de la semana que viene. Si alguien quiere hacer una consulta, mándenme un correo. Si yo tengo tiempo, les respondo por el correo la sala y les digo de qué hora habilitamos la sala o coordinamos para poder charlar, ¿sí? Entonces no esperan al lunes que viene si quieren hacer alguna consulta. ¿Ok? Listo, nos vemos chicos, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Hasta la semana que viene. Chau, Nos chau, que pasen vemos. bien. Gracias Gustavo, gracias Axel, nos vemos Ali, gracias. Chao, chao.